El trabajo se centra en el cumplimiento de la promesa de acoger 17.337 refugiados. ¿Por qué han fallado las políticas de acogida? Bueno, la pregunta es muy amplia porque no sé si ustedes se refieren a la política de acogida de la Unión Europea o el cupo concreto y la política de acogida que aceptó a regañadientes como una imposición en septiembre de 2015 el gobierno Rajoy, después de haber resistido con toda su fuerza desde que el 18 de mayo de 2015 la Comisión Europea presenta la nueva agenda migratoria y de asilo y hace la propuesta de distribución de cupos con arreglo a criterios objetivos. En realidad no se debe hablar de un fracaso, es que ya nació fracasada. Es decir, esa propuesta no es aceptada no solo por los estados del Grupo de Visegrado, que son los que tradicionalmente han sido descritos como los malos, los estados que más se opusieron, y es verdad, Hungría, Chequia, Eslovaquia y Polonia, por supuesto, pero hay que decir que España, el gobierno Rajoy, con sus ministros García Margallo y el ministro Fernández, hay que decir las cosas por sus nombres y con sus responsables, desde el primer momento intentó reducir al mínimo la cuota que le correspondía de acuerdo con los criterios objetivos que se habían establecido para todos y a enorme distancia de la que, por cierto, asumió la República Federal Alemana. De manera que el fracaso está en el nacimiento mismo, porque la Unión Europea hizo una propuesta, la Comisión, y los gobiernos desde el comienzo intentaron no aceptar, disminuir el compromiso y poner todo tipo de problemas. Si dicho esto, el fracaso no solo del gobierno español, porque la propia Unión Europea en marzo de este año, marzo de 2017 estoy hablando, ya anunció que iba a ser imposible, que el cumplimiento de las cuotas no iba a alcanzar ni el 25%, en el caso español, como saben ustedes, no ha alcanzado ni el 11%. Si eso es así, lo que hay que preguntarse ahora es si se diseñó mal o si se ha aplicado mal. Yo creo que ha habido digamos, argumentos, ha habido funcionamiento que dan argumentos para responder afirmativamente a esas dos preguntas. A, se diseñó mal. Es decir, el problema es que el sistema europeo común de asilo, que es la base de este mecanismo de distribución, que hay que recordar que no era para que llegaran todos los refugiados a Europa, sino un mecanismo para aliviar la presión de los refugiados ubicados en Italia y Grecia por llegar directamente a Italia y Grecia. Por lo tanto, no es un mecanismo dirigido a todos los refugiados. La opinión pública parece ignorar que hay otros refugiados que llegan a Europa por otras vías. Esto era solo para evitar la presión o repartir la presión de los refugiados, básicamente iraquíes, que llegan a costas griegas y luego a costas italianas. Por tanto, estamos ante lo que técnicamente se llama un mecanismo de distribución de reubicación de los refugiados. Hay otro procedimiento que es el mecanismo de reasentamiento, en el cual, en colaboración con Naciones Unidas, con la Agencia para Refugiados, los estados aceptan recibir por vía del ACNUR refugiados que se encuentran en los campos de refugiados, habitualmente los más próximos al país donde ha salido. En el caso de los sirios, esos países, como saben ustedes, son por orden del número de refugiados, Turquía, con la que la Unión Europea traza un acuerdo indigno, que ni siquiera es un acuerdo, es una declaración. Segundo, Jordania, Líbano. Tercero, Jordania y en menor medida Irak. Todos esos países tienen muchos más refugiados que la Unión Europea. Entonces, primero, mal diseñado el mecanismo de reubicación. Segundo, mal coordinado el sistema europeo de coordinación de asilo. Tercero, una batalla continua, y ahí es donde yo pongo la responsabilidad en el gobierno Rajoy, que quizá era el que apuntaban ustedes en esta primera pregunta,
pero no se puede hablar de eso sin hablar de cómo estaba el cuadro europeo. El gobierno Rajoy crea, después de aceptar a regañadientes esa cuota de 17.000, crea una comisión interministerial e interadministraciones presidida por la vicepresidenta primera, que es la que preside todo en este país, porque el señor Rajoy no se dedica a nada, en mi opinión, todo esto como lo demás, en mi opinión, y esa comisión tenía que coordinar los recursos de comunidades autónomas, ayuntamientos, organizaciones no gubernamentales y los recursos del propio Estado a la hora de distribuir a esos 17.000 que se iban a reubicar en España. ¿Qué ha pasado? Que la señora Soraya Sáenz de Santamaría ha puesto todos los medios para torpedear todas las iniciativas que comunidades como la Generalitat, la Comunidad de Cataluña, la Generalitat de Cataluña, la Generalitat Valenciana, sustantivamente son las dos que más propuestas hicieron, pero en segundo lugar, ayuntamientos como el de Valencia, Barcelona, Zaragoza, Sevilla, Madrid, etcétera, y también ONGs, entre ellas CEAR, que es la que tiene mayor experiencia en gestión de acogida de refugiados, propusieron. Siempre la señora Sánchez de Santamaría, utilizando un argumento irrefutable, y es que la concesión del estatuto de refugiado y el reconocimiento de derecho de asilo o de la protección internacional complementaria es competencia estatal y reservada a la soberanía estatal y por lo tanto a la administración central del Estado, impidió las propuestas que hubieran hecho posible en menos de 2 meses ubicar en España a todos esos refugiados. Había oferta de plazas para todos esos refugiados. Solo entre la Comunidad Valenciana, la Comunidad de Cataluña, la Comunidad de Euskadi, Navarra, Andalucía y la Ciudad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid y Barcelona, había más que suficientes plazas. Lo que no quiere decir que sea una gestión fácil, pero las había. Luego, por lo tanto, hay que hablar en último término de una gravísima responsabilidad política, de bloqueo, no solo de falta de habilidad de coordinación, hablo directamente de bloqueo y oposición a la acogida de los refugiados en España. Vale. Entonces, ¿España se encuentra preparada económicamente para acoger el número de refugiados prometido? Bueno, sí, para responder esa pregunta le propongo 2 comparaciones. La primera, ¿usted sabe cuál es la diferencia entre el Producto Interior Bruto de España y Uganda? Se lo puede imaginar, ¿verdad? ¿Sabe usted cuál es la diferencia del Producto Interior Bruto entre España y Bangladesh? Se lo puede imaginar también, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora le digo la cifra que ha recibido Uganda en solo un año de refugiados del Sudán del Sur, 900.000. Y le digo la cifra de refugiados rohingyas, esa minoría musulmana que han expulsado de Burma, de Birmania, y que está en Bangladesh, son 800.000. Si esos países, por no hablar del Líbano, que ha recibido 1.200.000, 1 de cada 4 habitantes del Líbano es un refugiado. Si Líbano, Uganda y Bangladesh, que son países que tienen el PIB que tienen, que no es ni la 10ª parte del PIB de España, pueden hacerlo sin catástrofe económica, España, que según el gobierno Rajoy está viviendo un momento de recuperación económica que es, la maravilla del mundo mundial, ¿cómo es que no puede acoger a 17.000 refugiados? ¿En qué cree que se basa el rechazo de los ciudadanos respecto a la acogida de refugiados? Obviamente no de todos, pero hay una mayoría. Yo creo que es muy importante esa matización que usted acaba de hacer, porque la única razón de esperanza que yo encuentro en todo este desastre es precisamente la reacción de una parte muy importante de lo que se llama sociedad civil, y que en el fondo pues son los ciudadanos que han ofrecido lo más valioso que tienen, que no son ya sus recursos materiales, sino su tiempo, a favor de los refugiados. Ha habido un número
muy importante de voluntarios que han gastado vacaciones, tiempo libre, que han pedido vacaciones incluso y sus recursos económicos para ir a ayudar a campos de refugiados, primero en Grecia y luego en Italia. No solo de España, quiero decir, ciudadanos de toda Europa, ¿no? Desde luego, ciudadanos de España también. Las iniciativas de las que les pueden dar cuenta los ayuntamientos y las comunidades autónomas, de ciudadanos que han ofrecido sus propias casas, lo cual es ingenuo, porque acoger a un refugiado es un asunto bastante complicado. No se trata de sentarlo a la mesa o darle una cama, entre otras cosas, porque la mayor parte de los refugiados vienen con un trauma que ha de ser tratado psicológicamente, incluso médicamente, psiquiátricamente, vienen con un problema de idioma, con un problema de ausencia de trabajo, con problemas de escolarización, y por lo tanto no basta con que una familia diga acojo a un refugiado, ¿no? Pero aún así todo eso es muy positivo. Sin embargo, tiene usted razón en que al menos una parte de la ciudadanía considera que estamos haciendo un esfuerzo que no debemos hacer. ¿Por qué es eso? Bueno, la respuesta es muy complicada. Yo no dudo que hay un sector de la población que tiene un planteamiento egoísta y que piensa que ya bastante difícil tienen las cosas como para encima tener que ocuparse de los problemas de otros, ¿no? Eso es un egoísmo cortoplacista fruto de la ignorancia, diría, y del prejuicio, porque no son conscientes de que lo que pasa en Sudán del Sur, en Afganistán, en Mali, en Birmania, repercute en nosotros, y que cuanto menos seamos capaces de reaccionar y tratar de encontrar soluciones, peor nos van a ir las cosas, y ya no a largo plazo, a medio plazo, porque los flujos, en vez de ser ordenados, se desbordarán. Y entonces la dificultad será infinitamente mayor. El cálculo que hay por parte de Naciones Unidas sobre desplazados forzosos, no digo ya estrictamente refugiados por motivos políticos o por motivos de persecución, que no son solo políticos. Por ejemplo, piensen ustedes las personas que tienen que huir de su país por culpa de su opción sexual. Eso no son estrictamente motivos políticos partidistas, y sin embargo son refugiados. Por supuesto que son refugiados. ¿Y tienen derecho a ser tratados como refugiados? Por supuesto que tienen derecho. Pero si a eso añade usted el impacto del cambio climático y el impacto también de los desastres naturales que tienen origen en el hombre, por ejemplo, cambios de cultivos masivos, cambio de explotaciones mineras a cielo abierto, contaminaciones masivas de regiones, etcétera, que obligan a que la gente se desplace, esos desplazamientos no es que se vayan a parar, es que van a seguir y se van a incrementar. Y entonces es egoísta pensar que nosotros podemos vivir en nuestra casita con independencia de lo que pase en el resto del mundo, antes o después, y yo creo que va a ser bastante antes de lo que pensamos, esto nos va a llegar. Es mejor prepararse y organizarlo por nuestro propio bien egoístamente. Naturalmente que hay una tercera parte, digo no en términos de estadísticos, sino en términos de categorías, de personas que pueden pensar que bueno, que ellos ya pagan impuestos y que ya pues los estados tienen que gestionar esto y que bueno, que se ocupen otros, ¿no? Bueno, evidentemente tienen razón, y una de las cosas que tenemos que hacer es exigir de nuestros gobiernos que cumplan con las obligaciones que no son morales de ser buenos, sino obligaciones jurídicas que derivan de haber firmado tratados internacionales. Porque aquí hay un gigantesco error. Pensar que todos los refugiados es una cuestión de buenas personas, es una cuestión humanitaria. No, por supuesto que también lo es, pero sobre todo es una obligación jurídica. Es lo mismo que si usted no paga el plazo de una lavadora que ha adquirido, porque dice, bueno, es que ahora no me viene bien. Bueno, pues tendrá usted que negociar, pero si de entrada usted dice que no lo paga, le pueden quitar la lavadora, ¿no? Bueno, usted ha suscrito un tratado que se llama el Convenio Internacional de Ginebra de Refugiados, en el cual se comprometió a que si había refugiados, usted tiene que recibirlos, ¿no? No de cualquier manera, ordenadamente. Eso tiene un coste, porque hay que garantizarles unos derechos, y ese es el problema con los refugiados. Hay que garantizarles durante un tiempo mínimo, varía según los países, un derecho
de vivienda, un derecho de escolarización, un derecho de sanidad y también habilitarles para que puedan trabajar. Y todo eso cuesta, ¿no? Evidentemente. No cuesta, hemos ya puesto el ejemplo, una pregunta que ustedes han hecho muy precisa con anterioridad, no cuesta como para que este país vaya a la bancarrota, por supuesto. Pero evidentemente uno tiene que asumir ese coste. Y si no lo asume, está incumpliendo la ley, de manera que estos gobiernos como el nuestro de Rajoy, tan preocupados con la legalidad y con el cumplimiento de la Constitución, con toda la razón, bueno, pues haría bien en mirárselo, es decir, si son ustedes los primeros que no cumplen con las obligaciones que tienen por la Constitución, por el artículo 10 de la Constitución. Es que le preguntamos esto porque ayer salimos a la calle y preguntábamos a los ciudadanos que qué opinaban sobre que Rajoy hubiera incumplido, bueno, Rajoy, el gobierno hubiera incumplido el cupo de refugiados, y también le preguntamos si creían que podía estar relacionado con los ataques terroristas. Y algunas de las contestaciones fueron: si hay ataques con ese tipo de gente, normal que no quieran que venga tanta. No es racismo, es miedo a que les puedan hacer algo. Los ataques terroristas están perpetuados por los refugiados. Perpetrados, sí. Sí, ese es un argumento muy importante y al que hay que saber responder. Porque bueno, es un argumento de sentido común. Si tú piensas que con los refugiados te llegan terroristas y dices que los actos terroristas están siendo cometidos por refugiados, pues es lógico pensar, oye, pues yo no quiero que me vengan aquí a matarme esta gente que me puede hacer un acto terrorista. Pero en fin, como testimonian los actos terroristas cometidos en suelo europeo en el último año y desgraciadamente los últimos cometidos en Barcelona y Cambrils, es mentira que estos actos los cometan refugiados. No es verdad que la solución sea cerrar las fronteras a los refugiados o cerrar las fronteras, como quiere Trump, a los refugiados y a gente de determinados países o de determinadas culturas, lo cual es una violación del principio básico de no discriminación. Y afortunadamente la Asociación de Libertades Civiles norteamericana y los jueces norteamericanos han parado, como saben ustedes, esas órdenes ejecutivas, ¿no? Pero aquí en Europa el testimonio es que los refugiados no son la cantera del terrorismo, que es un peligro, una amenaza que hay que tomarse en serio. Estoy absolutamente de acuerdo. Aquí nuevamente nos encontramos ante una desinformación de la parte de la opinión pública que razonablemente piensa eso, sobre todo cuando le dicen que los refugiados son los que cometen esos delitos. Se lo dice además, para algunos tiene mucha importancia, los católicos, por ejemplo, o por lo menos una parte de los católicos. Si se lo dice un cardenal de la Iglesia Católica, como fue desgraciadamente el caso de un cardenal de esta ciudad, de Valencia, el señor Cañizares, pues entonces la gente se lo cree, que los terroristas vienen de los refugiados que se cuelan con el carnet de refugiado. No es así. Es decir, los hechos testarudamente demuestran que los atentados están cometidos por nacionales que ya viven en nuestro país, por nacionales que han vivido procesos de radicalización que tienen que ver con la falta de respuesta social de igualdad, con un tratamiento, digamos, poco igualitario a las personas que tienen un determinado origen, aunque sean nacionales ya de España, porque son nacionales españoles, pero de origen de su padre o de sus abuelos, son inmigrantes, y son inmigrantes que, por ejemplo, pertenecen a una confesión islámica, en una de las versiones que no es la única del Islam, ¿no? De manera que no es verdad que los crímenes y los atentados los cometan los refugiados. Del mismo modo que no es verdad aquel bulo que se distribuyó en la Nochevieja del año 2015 en Colonia, según el cual hordas de refugiados y de inmigrantes habían cometido cientos de violaciones de mujeres alemanas en la Nochevieja. Eso fue un bulo que no tiene ningún reflejo real en las, digamos, diligencias policiales y luego, desde luego, los atestados judiciales. Es decir, no hubo tal, pero el impacto en la opinión pública ya no hay quien lo quite. Entonces, sí, la opinión pública está recibiendo este mensaje de que allí donde hay un inmigrante o un refugiado, todavía peor, nos viene un terrorista, pues evidentemente yo entiendo que la reacción sea esa. Frente a eso lo que hace falta es información veraz, lo que hace falta es educación y, por supuesto, lo que hace falta es políticas que nos prevengan de esos ataques.
pero esos ataques no vienen de los refugiados. Por lo tanto, ¿cree usted que la opinión pública es consecuencia del trato que recibe este tema en los medios? Vamos a ver, yo creo que tienen una gran responsabilidad sus compañeros de profesión, bueno, cuando sean ustedes definitivamente profesionales de esto, la responsabilidad de los medios de comunicación es indiscutible y del mismo modo que les diré que hay notabilísimas excepciones y que una parte muy importante de lo que mejor se está haciendo lo están haciendo algunos medios de comunicación y algunos profesionales que están informando bien, que están informando de los problemas, que explican cómo los refugiados huyen de los terroristas y no al revés. Los refugiados, piensen, por ejemplo, en el caso de las mujeres yazidíes sometidas a años de esclavitud sexual por el ISIS. Entonces, ¿cómo podemos pensar que las mujeres yazidíes que piden refugio son peligrosas terroristas cuando las pobres han vivido 4 años de esclavitud sexual, de torturas de todo tipo por parte de fanáticos terroristas organizados, ¿no? Es decir, estamos cambiando completamente la información y por eso es muy importante que los medios de comunicación informen bien. Pero no hay que descuidar el efecto terrible que tiene en la opinión pública las medidas jurídicas y políticas que toman los gobiernos. Porque contra lo que piensa la gente, el derecho no es solo un instrumento de control de conductas. El derecho también es un medio muy poderoso de enviar mensajes. Eso yo trato de explicárselo a mis estudiantes de derecho y les cuesta entenderlo y a ustedes no les debería costar entender. Es decir, la función del derecho es también una función comunicativa. A través de los mensajes del derecho, que son las leyes, que son las decisiones judiciales, que son la aplicación por los funcionarios de todo ese arsenal, se envía también a la opinión pública, no a los inmigrantes y refugiados, no, a los indígenas de aquí, a nosotros, a los nativos, se nos envía un mensaje. No podemos aceptar refugiados, hay que estar prevenidos contra ellos, no se les puede tratar igual, no vale el principio de presunción de inocencia, hay que someterlos a todo tipo de pruebas para verificar que son buenos y no malos precisamente porque son, etcétera, etcétera. Entonces, la presión mediática, la presión desde una parte de las políticas públicas, que es a lo que nos dedicamos una parte de los investigadores de este instituto, ¿no? a estudiar las políticas públicas jurídicas, los instrumentos jurídicos y los mensajes que esos instrumentos envían, no solo su aplicación, sino los mensajes. Entonces, si uno está escuchando leyes que lo que hacen es estigmatizar a los refugiados, decir que cuidado, ante un refugiado no vale la presunción de inocencia, que tampoco vale un juez, sino que basta con que un funcionario decida que se le puede privar de libertad sin que haya cometido un delito a los inmigrantes irregulares, por ejemplo, no han cometido más delito que una irregularidad administrativa, la que comete usted y yo si no renovamos el carnet de identidad, exactamente la misma. Y sin embargo a mí no me van a meter en la cárcel por eso, entre otras cosas porque, vamos, sería un escándalo que me priven de libertad, que es la sanción más grave que nuestro derecho tiene. Afortunadamente no tenemos ni mutilaciones ni pena de muerte. Entonces la sanción más grave es la privación de libertad. Y por una conducta irregular administrativa están privando de libertad, están privando de derechos a personas que cometen la falta administrativa de saltar una valla, convirtiéndolos en enemigos que amenazan la seguridad del Estado en vez de personas que están cometiendo una falta administrativa. Esa gente que salta la valla es peligrosa para nosotros, ¿de verdad? O simplemente es gente que evidentemente entra de modo irregular, que hay que tratar de ver por qué. Algunos a lo mejor quieren ser refugiados, entonces tienen derecho a un tratamiento, etcétera. Fíjense ustedes, en vez de eso, cuál es el mensaje que nos mandan las leyes y los políticos. Por ejemplo, pues la desgracia de delegado de gobierno que tenemos en Melilla y Ceuta, ¿no? Que mandan unos mensajes que parece que estemos cercados por peligrosos criminales, ¿no? Entonces, claro, la gente que recibe estos mensajes políticos, y insisto en el papel del medio de comunicación, pues tiene otra idea. De ahí, evidentemente, y la pregunta de ustedes es muy importante,
la responsabilidad de medios de comunicación y de quienes emiten mensajes con dimensión pública general. Si la gran mayoría de refugiados no fueran musulmanes, ¿cree que la opinión pública sobre esto sería diferente? Es una buena pregunta. Y la verdad es que es una pregunta que ha provocado mucho trabajo de investigación y muchas discusiones también en grupos políticos que diseñan leyes y políticas de recepción y acogida, ¿no? Yo creo que en Europa se ha difundido, bueno, no solo en Europa, diría en el mundo occidental, se ha difundido una modalidad muy concreta del viejo recurso político, que es el discurso del miedo. Cuando uno no tiene programas políticos que ofrecer, lo más sencillo que se ofrece es el miedo, porque el miedo provoca adhesión. Entonces, en Europa llevamos varios decenios en los que se cultiva el mensaje político del miedo al musulmán, que provoca la islamofobia. Entonces, en la medida en que indiscutiblemente una parte importante de los refugiados que llegan aquí tienen este marcador primario de identidad que dicen los antropólogos, que es la religión musulmana, es fácil que la reacción sea una reacción de rechazo, incluso organizada. Piensen ustedes en movimientos sociales y partidos políticos en toda Europa que tienen esa identidad, que no son partidos de extrema derecha sin más, son partidos islamófobos concretamente, no solo xenófobos, islamófobos. Piensen, por ejemplo, en el movimiento social que da cobertura al partido político de extrema derecha que acaba de colocarse como tercer partido político en las elecciones alemanas, que se llama Alternative für Deutschland, que quiere decir Alternativa para Alemania, y el movimiento social que está detrás tiene un nombre curiosísimo que en España se conoce poco. Se designa con las siglas PEGIDA, P-E-G-I-D-A, que en alemán es Patriotas Europeos contra la Islamización de Europa. Imaginen el nombre, contra la islamización de Europa, gegen Islamisierung von Europa, ¿no? Es decir, qué disparate de pesadilla ficticia es esta. Es decir, tenemos aquí cientos de millones de musulmanes que nos llegan como refugiados. No, es verdad que una parte importante de los que nos han llegado desde Irak son musulmanes, pero nos están llegando refugiados desde otras muchas partes. Nos llegan refugiados, los que no les dejamos ser refugiados, por ejemplo, de Centro África, donde las religiones son en muchos casos diversas modalidades del cristianismo, desde los evangélicos a los católicos, o del animismo. Piensen ustedes en los refugiados que han llegado desde países latinoamericanos, últimamente desde Venezuela, uno de los países que más refugiados ha producido en relación con España, ¿no? No son islámicos. Piensen ustedes en los que llegan desde Ucrania, un país europeo de la órbita de los antiguos países soviéticos y que básicamente son cristianos. Es decir, no es cierto que todos provengan de países islámicos. Esa es una información que no es del todo falsa, porque es evidente que hay un porcentaje que sí, pero que no es cierta. Evidentemente, insisto, en la medida en que se ha cultivado ese mensaje de miedo al otro y sustantivizado en que el otro por antonomasia es el que niega un rasgo básico por antonomasia nuestro, que es el cristianismo, pues claro, tiene usted la respuesta servida. Lo que hay que preguntarse es si eso es así, porque teóricamente nuestros países, quiero decir los países europeos al menos, son países en los que el rasgo de marcador de identidad del cristianismo ya no es un rasgo público. Son países en su inmensa mayoría laicos. Lo que pasa es que quizá no es verdad que nos hayamos tomado tan en serio la laicidad. Desde luego, en el caso español, no hay más que ver cómo en este momento independentistas y no independentistas vuelven a acudir a los viejos recursos de la Iglesia Católica
reuniéndose bajo un cura, bien para contar votos en las urnas, bien para pedir por la unidad de España, ¿no? Es decir, no, esto no es laicidad. Claro, si nosotros nos definimos primariamente como cristianos, entonces, claro, si viene alguien que es, digamos, ferviente partidario del Islam y de un tipo de Islam que, por cierto, no es ni con mucho el mayoritario entre los refugiados, pues puede producir ese efecto por el que usted ha preguntado. Bueno, y por último, esta pregunta es un poco para que nos cuente un poco la situación de los refugiados en los campos de refugiados y la relación que tienen con los derechos humanos. Una pregunta importantísima y les agradezco mucho que hayan pensado en esa pregunta. Es una pregunta inteligente e importante. Por dos razones. La primera es porque la primera respuesta es que en los campos de refugiados que existen en territorio europeo de la Unión Europea, básicamente en Italia, también en Grecia y en menor lugar, en menor cantidad, quiero decir, en países de la antigua ruta de desplazamiento de los refugiados dentro de los Balcanes sobre todo, pero en un porcentaje mucho menor, en un porcentaje muchísimo menor en España. Hay que decir que el estándar básico de garantía y reconocimiento de los derechos humanos es violado de una manera groserísima. En este sentido, me parece que es muy importante consultar las denuncias que ha hecho, curiosamente, no tanto la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, que ha sido bastante más condescendiente de lo que en mi opinión debiera serlo con la política de campos de refugiados en Europa, sino el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es un jordano, que se llama Rajid Saad al-Hussein, que ha denunciado una y otra vez la ausencia de garantía elemental de derechos humanos en esos campos. Pero es que el segundo elemento es, si cabe, un elemento más grave desde el punto de vista del derecho de refugiados. Vamos a ver, el derecho de refugiados es un sector del derecho internacional que trata de ofrecer derechos a quien no tiene ninguno. Porque el refugiado es aquel que no tiene derecho porque ha perdido la protección básica, el derecho a tener derechos que le ofrece ser ciudadano de su país. Contra lo que dice la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, los derechos son de los ciudadanos, no de los seres humanos. Es decir, que si tú eres un ser humano sin más, no tienes derechos. Tú necesitas un Estado que te reconozca como ciudadano y que por lo tanto se haga cargo del deber de garantizarte de manera efectiva esos derechos. Cuando tu Estado te persigue, no tienes ese derecho. Y entonces el derecho internacional de refugiados trata de hacer dos cosas. Primero y fundamental, evitar que tú tengas que volver al Estado que te persigue. Eso se llama principio de no refoulement. Segundo, proporcionarte algunos derechos básicos. Primero, el derecho a tener papeles, que es un derecho importante, darte un pasaporte que sea provisional. ¿Qué ha pasado en estos campos? Que se ha violado un principio básico del derecho de Ginebra, que es que los refugiados no son criminales, ni son personas peligrosas, y que por lo tanto no se les puede privar de libertad. ¿Se pueden montar centros de acogida de refugiados? Por supuesto que sí. ¿Se pueden montar campos de refugiados? Por supuesto que no. ¿Y qué hemos hecho en Europa? Hemos convertido lo que inicialmente, por eso la pregunta es muy importante y está muy bien hecha, la pregunta que ustedes hacen, hemos convertido lo que eran centros de acogida y en todo caso de examen de quién tiene los motivos para ser refugiado y quién no, en centros de confinamiento. Y por lo tanto, donde esas personas están privadas de libertad. ¿Privadas de libertad en base a qué sentencia? Vivimos en un espacio, el europeo, en el cual el principio básico es el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho proclama la libertad de todos nosotros como primer principio. Nosotros tenemos derecho a hacer todo lo que queramos con dos únicos límites. A, no causarle daño a nadie, y B, que no esté prohibido por el Estado.
Si no, nosotros podemos hacer lo que queramos. Ese es el principio básico del Estado de Derecho, la libertad básica de los ciudadanos. Entonces, ¿por qué respecto a los refugiados hemos invertido el derecho de refugiados y en lugar de proteger a los refugiados nos protegemos de ellos y contra ellos? ¿Por qué encerramos a personas privándoles de libertad en centros que teóricamente eran centros de acogida? Bueno, pues tienen que poder entrar y salir como es normal, y tener un cierto control, evidentemente, pero no privarles de libertad, que es lo primero y fundamental, el bien más básico, decía Cervantes en el Quijote, la libertad es el regalo mejor que los dioses le han hecho al hombre, ¿no? En Europa, en un Estado de Derecho, nadie puede ser privado de libertad sin una sentencia de un juez por haber cometido un delito. Y nosotros a los refugiados les encerramos privándoles de libertad cuando ellos lo que necesitan es la protección. De manera que esa situación de los campos, no ya solo la violación de derechos humanos, el hecho de que no tengan satisfechas de modo digno necesidades elementales, que estén, por ejemplo, en Hungría, en casas derruidas donde no hay ni agua corriente, ni luz, ni siquiera camas, ni nada, que no reciban una comida mínima, que no puedan trabajar y ganarse la vida. Es decir, todo eso son violaciones de derechos, que era la primera parte de mi respuesta a sus preguntas. Pero la segunda parte es en la que yo les quiero insistir, es que el problema fundamental es que nos hemos cargado un principio básico, el derecho de refugiados, creando campos de confinamiento. Claro que, ahora que tanto hablamos de democracia y de lo que la gente quiere hacer y que si la gente quiere hacer una cosa hay que hacerle caso, les pongo el ejemplo de la ley danesa, y estoy hablando no de un país dictatorial, les estoy hablando de Dinamarca, un país que está normalmente en los 3-4 primeros puestos de todos los indicadores del mundo en materia de desarrollo humano, de democracia, de libertades, etc. Bueno, el Parlamento danés, por abrumadora mayoría, aprobó una ley mediante la cual aquel que quiera quedarse como refugiado en Dinamarca tiene que copagarse las prestaciones que recibe. Que es lo contrario del derecho de refugiado. El derecho de refugiado, te reconoceré refugiado si pagas. ¿Cómo que si pago? Si yo vengo aquí como puedo, algunos llevan algo de dinero, otros no, pero ¿qué? No, señor, en Dinamarca no es así. No les estoy hablando de España, ni les estoy hablando, por supuesto, un país de tercer mundo. Dinamarca. La mayor parte de los envidiables ciudadanos de Dinamarca, esos demócratas con los que los catalanes sueñan en convertirse en España, esos demócratas obligan a los refugiados a copagarse las prestaciones como refugiados. Como son tan sofisticados, esa ley, y no me estoy inventando nada, que no puedan ustedes comprobar en el Boletín Oficial del Estado en Dinamarca, les da la posibilidad de pagarlo en dinero o en joyas. ¿Creen ustedes que eso muestra civilización europea? Si un parlamento de un país tan desarrollado y envidiable es capaz de esa infamia, ¿cómo podemos seguir hablando de respuesta europea frente a los refugiados? Así que es para estar indignado, claro. Pues nada, muchas gracias. Pues nada, gracias a ustedes por haberse interesado, gracias por haber elegido este tema, que es un tema